La mayor felicidad en la vida humana es vencer a los enemigos y perseguirlos. Cabalgar sus caballos y quitarles todo lo que poseen. Hacer que vean, bañados en lágrimas, los rostros de los seres que les fueron queridos y estrechar los brazos a sus mujeres e hijas. Son palabras atribuidas al histórico Gengis Khan. Durante siglos, los distintos reinos chinos disfrutaron incentivando la tensión y la división entre las tribus nómadas que afilaban sus armas al noroeste de su territorio, detrás del desierto. Sabían que, si las tribus nómadas se organizaban algún día, si finalizaban las guerras entre ellos, su fuerza destructiva podía barrer a cualquier nación. Es este escenario en donde aparece la enorme figura de Gengis Khan, quien, tras la muerte de su padre y la disolución de sus tropas, el hijo de un caudillo mongol, Temujin, sufrió en su infancia la inestabilidad que se vivía en Mongolia y la impotencia de ver a familiares pisándose los unos a los otros en la estepa, creó, en él un gran sentimiento de venganza, pues en la venganza, el más débil es siempre más feroz. Gengis Khan se prometió unificar a su pueblo para vengarse de las ciudades del mundo, pues aborrecía a todos los seres humanos que se habían acomodado entre muros de piedra y habían olvidado la satisfacción de vivir con poco y al aire libre. Las ciudades debilitaban el espíritu del guerrero y China pronto lo iba a comprobar. El joven luchó por la supervivencia de su familia durante décadas y se abrió camino por Mongolia a base de alianzas, traiciones y, sobre todo, sangrientos combates. De las 40.000 tiendas que llegó a tener su padre, el joven mongol pasó a contar con una horda apenas capaz de defender su propio ganado. Armado con arco y flecha y vestido con un humilde abrigo, congregó bajo su tienda a las nuevas generaciones de las estepas que acudieron, al clamor de un caudillo cuya ambición era eterna. En medio de su ascenso de popularidad, se extendió la leyenda de que después del gran consejo del eterno cielo azul vendría un héroe de nuevo a unir todas las tribus mongolas y vengarlas de sus enemigos. 13.000 hombres se congregaron pronto en torno a este héroe, el cual exigió en su ulus disciplina y un manejo perfecto del arco en unidades cerradas. El resultado a nivel militar fue que, a pesar de luchar casi siempre contra ejércitos más numerosos, salió victorioso a lo largo de su vida de todas las batallas a excepción de dos. Una de estas excepciones fue, precisamente, frente a Togrul Khan, que en su vejez se dejó influenciar por uno de sus hijos y otros advenedizos para atacar a traición a Temujin, quien siempre se mostró respetuoso hacia su padre adoptivo. Derrotado y arrastrado a los confines del imperio que estaba en ciernes, Gengis Khan ideó un estratagema, para lo que envió a 2 hombres de su confianza, cansados y hambrientos por los rigores del viaje, a anunciar a su enemigo que los mongoles se rendían ante los queraitos. El confiado ejército de Togrul Khan, que se disponía a recibir con festejos los restos del ejército de Temujin, fue atacado por Gengis Khan y sus jinetes tras una cabalgada que se extendió día y noche. El señor de los queraitos se vio obligado a huir, mientras divisiones enteras de su ejército se cambiaban de bando para salvar la vida. La caída de este reino y la anexión posterior de los países de los naimanos y los ongutas dejaron al Khan como dueño y señor de todos los territorios al norte de China. Un reino de 15.000 kilómetros de este a oeste, desde Altai hasta los montes Singan. 31 pueblos con más de 2 millones de hombres fieles. Para cuando los chinos se dieron cuenta de la amenaza, era demasiado tarde. Ya no quedaban tribus que sobornar para enfrentarse al poder de Gengis Khan. Si bien el emperador chino, el anciano Shangxun, fue informado hacia 1206 de que un caudillo mongol había logrado unificar bajo su mando a 400.000 jinetes y se había proclamado el enviado del cielo, lo cierto es que hizo poco para aumentar sus defensas. El emperador chino era demasiado viejo, confiaba en que el desierto de Gobi, la frontera y la gran muralla china le protegieran, además de que Gengis Khan era formalmente un funcionario chino, esto es, un guardián de la frontera. No obstante, el Hijo del Cielo planeaba conquistar el mundo entero, incluida China, que estaba dividida en el siglo XII en 4 reinos. Él sí se preparó para la guerra. Sus leyes, recopiladas en la Yasa, reestructuraron la sociedad tribal de los mongoles y otorgaron al nuevo imperio un estricto código de conducta, donde el robo de ganado se pagaba con la muerte y la guerra lo dictaba todo. Cualquier hombre desde los 15 a los 60 años quedó obligado a servir en la lucha, mientras las mujeres gozaron de derechos inéditos en el resto de Asia para gestionar el patrimonio familiar y contribuir, a su modo, a las futuras campañas. Su gran venganza contra Pekín. En la primavera de 1211, el Khan convocó a todos los hombres en condición de empuñar un arma y se dirigió hacia el imperio Qin.
Después de lanzar con éxito un ataque de distracción con su vanguardia, el ejército principal mongol cruzó el desierto y bordeó la gran muralla china sin perder un solo hombre. Las defensas ancestrales de la civilización oriental se mostraron desfasadas ante un peligro novedoso. En el primer encuentro entre chinos y mongoles, fue aniquilado el mejor ejército del emperador, cuyas apretadas filas de infantes recibieron una lluvia de flechas de los jinetes nómadas antes de que tuvieran tiempo de cargar. Así, la provincia de Chili, una de las 12 que formaban ese imperio, quedó a merced de los nómadas sin apenas pérdidas. Cuestión aparte fue Pekín, frente a cuyos imponentes muros Genghis Khan se preguntó cómo podría hincarle el diente. Los chinos ya eran conscientes de que su única esperanza de sobrevivir estaba en la incapacidad de los mongoles para organizar un asedio efectivo, si bien creían que el caudillo bárbaro se contentaría con aquella campaña de pillaje. Los chinos no conocían bien a su rival y su gran error fue subestimarlo. El Gran Khan no era un nómada cualquiera. Sin los medios para atacar Pekín, el líder mongol aprovechó la tensión entre los distintos reinos chinos para hacerse fuerte. Al noroeste logró el vasallaje Quechitán, el país de origen de los Liao, una dinastía que había reinado en buena parte de China. Los llamados bárbaros del norte, por China enseñaron a los mongoles el arte del asedio y permitieron a los mongoles tomar una a una las ciudades de la provincia de Chili. En lo referido a las batallas campales, Temujin se impuso en reiterados lances y únicamente tuvo un tropiezo, la segunda y última derrota de su vida, cuando cerca de Pekín fue atacado por sorpresa por el eunuco Wu Chao. A partir de ese día, el aura de imbatible acompañó al mongol y a sus generales. En su avance por China se mostró incapaz de tener misericordia. Asolaba por completo ciudades, transformaba en desiertos ricas provincias y no dudaba en matar a todo ser viviente que no le fuera de utilidad, en concreto, solo perdonaba a los artesanos, mujeres y esclavos robustos. No en vano, los cronistas persas contaban que acostumbraba a hervir con vida a sus enemigos y que con el cráneo de uno de sus rivales se hizo una copa engarzada en plata que llamaba la ira de Khan. Preguntado sobre el mayor placer de la vida, respondió en cierta ocasión: la mayor felicidad en la vida humana es vencer a los enemigos y perseguirlos. Cabalgar sus caballos y quitarles todo lo que poseen. Hacer que vean, bañados en lágrimas, los rostros de los seres que les fueron queridos y estrechar los brazos a sus mujeres e hijas. Genghis era un hombre que usaba la violencia siempre en un sentido práctico, no por sadismo o satisfacción personal. Si arrasaba todo a su paso lo hacía porque quería recordar al pueblo chino que sus dirigentes les habían abandonado para esconderse en las fortalezas. Como ellos habían hecho durante siglos con las tribus nómadas, el líder mongol quería dividir a la nación china y enfrentarla a su emperador. La dulce venganza, la caída del gigante. Para cuando Genghis Khan firmó una tregua con Qin, en 1214, 3 años después de su primera invasión, Pekín era una isla fortificada en un mar de tierras mongoles. Su repliegue a las estepas solo obedeció a la necesidad de rearmarse para atacar Pekín en condiciones, puesto que tanto le preocupaba conquistar la capital como el lograr autoridad para mantener bajo su control a 50 millones de almas chinas. Así y todo, la paz solo duró unos meses y, cuando el emperador Qin, fugado de Pekín, reanudó la lucha, Genghis y sus tropas cercaron la capital y rechazaron, uno a uno, los ejércitos de socorro enviados desde el sur. Hacia la primavera de 1215, el general encargado de la defensa de la ciudad, Wang Yen, escribió una carta a su emperador para disculparse, se despidió de sus familiares y se suicidó con veneno. Poco después, la ciudad era saqueada por los mongoles. Durante el verano de 1216, Genghis Khan regresó hacia su ordu, cargado con los tesoros chinos y un enorme bagaje. A su espalda dejó como gobernador del imperio Qin, de Corea al reino de Liao, a uno de sus generales de más confianza, Muchuli, junto a 23.000 mongoles y 20.000 tropas chinas. Antes de separarse, el nuevo señor de Asia le dijo a su comandante: he vencido a los territorios situados al norte del monte Oschan, haz tú lo mismo con los territorios situados al sur. Así lo hizo, en lo que fue una lenta y costosa campaña hasta que China entera cayó en manos mongolas. Incluso tras la muerte de Genghis Khan aún una parte del país seguía resistiendo. Se estima que para someter todo el territorio los nómadas causaron 10 millones de muertos en 40 años de guerra con China. No en vano, los supervivientes, cerca de 40 millones, vivieron bajo el ala de los mongoles una auténtica edad de oro para su civilización.
Yeliut Chutzai, antiguo astrólogo y mago de la raza de los Liao al servicio de Kan, trazó las líneas maestras de una administración efectiva, una justicia homogénea que reglamentaba los pesos y medidas, limitaba el poder de los gobernantes legales y, como consecuencia, propició lo más parecido a un comercio global en la Edad Media. Con el imperio en su cenit, los comerciantes asiáticos y europeos pudieron mover sus mercancías de Corea a Bulgaria sin sufrir ataques. Y así, concluye esta fascinante exploración de la venganza de Gengis Khan y su imperio mongol. Pero esta historia es solo una pieza del inmenso rompecabezas de la historia humana. ¿Qué opinas de las conquistas de Gengis Khan y su impacto en la civilización? Tu opinión es valiosa. Nos encantaría conocer tus pensamientos y responder a tus preguntas. Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Además, si tienes alguna sugerencia para futuros temas que te gustaría que exploremos, no dudes en compartirla. Tu retroalimentación nos ayuda a mejorar y a ofrecerte contenido que realmente te interesa. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de historia y esperamos seguir explorando juntos los misterios del pasado.